We'd like to welcome you to this wonderful event. Bienvenidos todos. It's a great pleasure to see many faces we have not seen for quite a while. My name is Mauricio Font, and I am the director of the Bildner Center. May is Mexico Month at the center, at the Bildner Center, and we're honored to have four great events, including today's event, with Javier Garcia Diego. Next week, or on the 17th rather, we will have an event on Mexican muralismo, another look or revisited or something to that effect. We will have then an event on May 22nd on Asia, especially China and Latin America, and including Mexico, with a focus on Mexico to a considerable extent. And then we will close the month with former Mexican ambassador Roberta Layou, who will talk about Mexico-U.S. relations, and she'll be based her conversation, her talk, on a book that, with that title, I guess, that she published recently in Mexico. The events are being organized by the Mexico study groups, and we have Professor Araceli Tinajero. She's really the heart of this group. And Angel Jaramillo is now joining us. He's now part of CUNY, and we are honored to have him on board. And we've had other members of the group, and we look forward to doing more things around the theme of Mexico-U.S. relations, the new role of Mexico in the world economy. Javier Garcia Diego is an internationally known, renowned Mexican historian whose writings focus on one of the transformational events of the 20th century, the Mexican Revolution. He has, especially the years that end in the 1940s, perhaps 50s, but we can also come and throw in what came afterwards, which is equally fascinating, perhaps. He has been president of El Colegio de Mexico since 2005. Rector is the proper word, rector, no? Yeah. We call that presidente. Yeah. Tenemos un presidencialismo acá también, ¿no? He's former Director General of the National Institute of Historical Studies and the Mexican Revolution, and has taught at the Universidad Nacional de Autónoma de México, UNAM, ITAM, the Instituto Tecnológico Autónomo de México, and he has lectured at major universities worldwide. Dr. Garcia Diego received a doctorate degree in history at El Colegio de México, and in history of Latin America at the University of Chicago. Was Cotsworth there when you were there? Or? Mainly Katz. I studied with Frederick Katz. Frederick Katz? Yes. Oh, my goodness. Yeah, but Cotsworth was there. Yeah. Yeah. He has been visiting scholar at St. Anthony's College, University of Oxford, the University of Chicago, and Trinity College in Dublin, and Complutense of Madrid, Salamanca as well, and he has been awarded the Great Honor Cross of the Order of Isabella the Catholic by the government of Spain. He has a number of publications which are some of which are these are the book covers, and I will not mention them. His work spans from the Porfiriato, right, or the demise of the Porfiriato, to the 40s or 50s, and he writes extensively on other aspects of the Mexican transition. The recent victory of the PRI in the Mexican presidential elections, Enrique Peña Nieto, puts a new light in party and legacy that seemed on the way out after the democratic transition of 1999-2000. To what extent is there continuity in Mexican political history? That's one of the questions that I think that election puts in our minds. Just what is the appeal of the PRI? The state party, because that's what it was, es Partido de Estado, ¿no es cierto? That organized the revolutionary forces, kind of chaotic process somewhat before 1920, Plutarco Elías Calles, there's a photograph of him there. They organized the forces and played the role of protagonists in Mexican political history for 71 years. Essentially, they run the state and the government, the society, the partido gestor, ¿no? Partido que estructuró la sociedad, ¿no? In many ways.
The same question can be raised at a different level. What is the legacy of the 20th century revolution itself? Much of these questions, and this is a personal comment and a personal interest of mine, allow me just 1 second or 30 seconds, can be posed also in terms of the role of the PRI, this force that brought together the diverse revolutionary forces provided political stability for more than 7 decades or so. Now compare that to Latin America, when there were coup d'etats happening in just about every country. In Mexico, there was stability. Organized consensus around a state-centered model of development created at least many of the institutions of modern Mexico, at least the national ones. And in the 1980s and after, went on to transform Mexico again with a return to some of the ideas that perhaps went back to the 19th century, liberalizing ideas of liberalism, at least as applied to the economy. I might even, as a provocative, as una provocación, mention the Porfiriato, la era paz porfiriana, the 30 years of the Porfiriato, was an era in which there was not political liberalism, but certainly economic liberalism. So are we back? Is there a continuity in Mexican history as we look down a long term or in the most recent few years? Is Mexico approaching a moment of synthesis in its historical dialectics? Great question. Is this a moment of synthesis between all these great forces that have battled each other since the 19th century? I could go on listing questions that I find fascinating, but we are here not to listen to me, but to listen to el presidente, a top Mexican historian, Javier de García Diego, tell his analysis of the legacy of the revolution, perhaps the PRI as well. Perhaps. Yeah. Perhaps. Professor García Diego, por favor. Thank you very much. As Mauricio Font mentioned, I did my PhD in Chicago, but that was about 30 years ago, so my English has become very rusty, and I do prefer to speak in Spanish. Of course, afterwards I can take some questions in English, and I'll do my best to answer them, but if you allow me, I would prefer to go on in Spanish. Agradeciendo al Billner Center por la invitación, la oportunidad de estar con ustedes, a Mauricio Font y a Araceli Tinajero, que ha sido pues realmente la intermediaria, la que ha hecho posible esta charla. Va a ser una charla breve, abuelo de pájaro, sobre el siglo XX mexicano. Entonces, lo primero que tengo que señalar es que el siglo XX mexicano, ¿sí?, no equivale a un siglo natural 1900-2000. Esto es un simple ciclo calendárico y yo estoy más bien pensando en un ciclo histórico. Entonces, en el siglo histórico, 2000, el final, sí es un año de cambio, es el año de la alternancia, el año en que el PRI perdió la presidencia, pero la pregunta básica es cuándo inició el siglo XX histórico, no el cronológico, en México. Primero que todo, hay que decir que cada país, o al menos cada región del mundo, tiene una cronología propia. Se hizo muy famoso hace muy pocos años el famoso Short Century de Eric Hobsbawm, hablando del 1914-1989, pero esa es una cronología solamente válida para Europa. No tiene ninguna relación con México, no tiene ninguna relación con América. Entonces, ese Short Century de Hobsbawm a nosotros no nos va a servir. Entonces, yo más bien pienso que el siglo histórico mexicano va de 1910, cuando inicia la Revolución, al 2000, cuando concluye el periodo ininterrumpido del PRI, porque como todos ustedes saben, ha vuelto al poder, aunque yo habría de señalar que en realidad el PRI nunca desapareció de otras esferas de poder en México, a nivel Congreso, a nivel gobernadores, a nivel presidentes municipales y demás. Además de señalar que la cronología
tiene que ser propia. Esto es, el siglo XX mexicano no es el siglo de Haussmann, no es el siglo de Europa, tampoco es el siglo norteamericano. ¿Sí? Hay que señalar que las cronologías nunca son exactas. Los historiadores no nos manejamos por fechas así individuales. Los historiadores trabajamos más bien procesos. Por ejemplo, 20 de noviembre. Uno podría pensar, bueno, 20 de noviembre es una fecha exacta en la que empezó la Revolución Mexicana. Bueno, habría que preguntarse, ¿realmente empezó la Revolución el 20 de noviembre? O bueno, como una fecha que es muy conocida, tal vez más conocida por ustedes que por nosotros en México, el 5 de mayo, que ayer celebraron, ¿no? Efectivamente, el 5 de mayo fueron derrotados los ejércitos franceses en Puebla después de un intento equivocado, estratégicamente equivocado, de tomar dos fuertes que están en dos montículos junto a la ciudad de Puebla. Pero la pregunta es, ¿la derrota de los poblanos, el triunfo de Zaragoza, se dio solamente el 5 de mayo? Yo les puedo decir que no. La invasión a México no fue solamente francesa, llegaron también tropas inglesas, llegaron también tropas españolas en diciembre de 61, enero de 62. En febrero de 62 hubo unas negociaciones diplomáticas de México, los llamados Tratados de la Soledad, que permitieron que Inglaterra y España se regresaran a Europa. Y entonces solamente quedó como tropa invasora la francesa. Eso es más importante que el 5 de mayo. Porque si la batalla hubiera sido contra 3 ejércitos, el resultado hubiera sido distinto, pero el hubiera, ya saben ustedes que no importa. También fue muy importante que el 3 de mayo llegara a Zaragoza, Puebla, y fortificara la población, reclutara, aumentara su ejército. Y por última explicación, el resultado del 5 de mayo hubiera sido distinto si no hubiera llovido la noche anterior. Entonces los franceses no pudieron subir aquellos 2 cerros, Loreto y Guadalupe, porque estaba el terreno fangoso. Lo que quiero decir es que los historiadores no podemos creer en las fechas exactas. Tenemos que creer, tenemos que trabajar sobre procesos. Y además, dentro de estos procesos hay que considerar las particularidades regionales, las particularidades sectoriales. Hay regiones del país que han tenido un desarrollo distinto a otras. Hay sectores de la política o de la economía o de la sociología mexicana que no han tenido el desarrollo que han tenido, ¿sí?, el resto del país. Y por último, como estas advertencias que estoy haciendo, el tiempo histórico no es de progreso lineal. Hay avances y hay también retrocesos. Así que de repente uno puede decir, bueno, el siglo XX mexicano iba por esta senda y luego regresó. Así son los procesos históricos. Bueno, para la charla de hoy he dividido el siglo XX mexicano en un número menor, yo diría pequeño, de etapas, las que a su vez pueden ser divididas en subetapas. Estas divisiones que voy a hacer yo, entonces tengo que ser fiel a lo que dije hace rato. Primero que todo, son mis divisiones. Así divido yo la historia del país. Puedo o no coincidir con otros colegas. ¿De acuerdo? Segundo, estas divisiones, reconozco yo que los procesos históricos a veces trascienden estas divisiones que estoy haciendo, pero simplemente tienen una finalidad didáctica y en segundo nivel una finalidad interpretativa. ¿Sí? Entonces, para entender el siglo XX mexicano, bueno, primero hay que ver el fin del antiguo régimen, que en nuestro caso es el porfiriato, a diferencia de la historiografía europea. En realidad es parte del siglo XX calendárico, no del siglo XX histórico mexicano, pero hay que entender el fin del porfiriato para poder comprender la Revolución Mexicana. ¿Me están todos entendiendo o you want me to turn into English? ¿No? Ah, bueno, mejor sigo en español, que me gusta más. Una segunda etapa es lo que llamo yo la etapa épica o bélica. Es la etapa de las grandes batallas, es la etapa de los grandes caudillos, Villa, Zapata, también Madero, también Carranza. Esta va de 1910 a 1920, siempre aproximadamente. O sea, recuerden ustedes que no podemos fijar esas fechas. Los historiadores no somos agentes del
registro civil, eso hay que entenderlo claramente. Luego viene una tercera etapa, que es la etapa proteica. ¿Qué significa proteico? Lo que genera grandes cambios. Entonces es una etapa de reconstrucción, es una etapa de cambios, y se puede prolongar entre 1920 y 1940, subrayo otra vez, aproximadamente. La etapa de la institucionalización sería la siguiente, entre 1940 y 70, la etapa de crisis entre 1970 y el 2000, ¿sí? Tomando el 2000 como la fecha de la alternancia, y bueno, los años, el epílogo de la charla, que podrían ser los años que está enfrentando México en el siglo XXI, que tiene también muchas reminiscencias del siglo XX, pero también muchas novedades. La historia es eso, la historia son continuidades y rupturas y cambios. Bueno, vayamos paso a paso. Etapa número 1, el fin del porfiriato, fin del antiguo régimen. Esto se da finales del siglo XIX y primeros 10 años del siglo XX, y en realidad lo que tenemos es que el final del porfiriato se dio porque coincidieron, fueron coetáneas, simultáneas, varias crisis en lo político, en lo económico, en lo social, en lo diplomático, en lo cultural. No voy a entrar en mayores detalles, pero sí podríamos señalar, por ejemplo, en materia política, Porfirio Díaz para la elección de 1910 tenía 80 años. Él había nacido en 1830 en Oaxaca, una edad que por mucho superaba el promedio de edad de no solamente de los mexicanos, de los habitantes del planeta de aquel entonces. El problema es que no supo resolver el problema de su sucesión. Lo que generó más bien, o lo que provocó Porfirio Díaz, fue la competencia entre los dos grupos que habían apoyado su gobierno, el grupo reyista y el grupo de los científicos. Él pensó finalmente, hacia 1908, entregarle el poder a los científicos, y lo que provocó fue que los reyistas se convirtieran en oposición. Pero una oposición experimentada, una oposición legitimada, porque eran hombres de gobierno. Entonces, esto fue un problema mayúsculo. También hubo una crisis económica hacia 1907, 1908, que modificó todo impidió, digamos, que continuara hasta el final el progreso económico que era tan importante para el gobierno de Porfirio Díaz. Una crisis social que es muy curiosa. Si recordamos que la crisis económica es de 1907 a 1908, y luego vemos que las crisis sociales, la crisis obrera sobre todo, fue de 1906 o enero de 1907. Estoy hablando de las huelgas de Cananea y Río Blanco. La pregunta es, ¿por qué estallaron esas huelgas? Cananea, mediados de 1906, en Sonora, minas, cobre, y textil, Veracruz, principios de 1907. O sea, ¿por qué estallaron antes de la crisis económica? Porque no era un problema de salarios. Era un problema que tenía más bien que ver con crisis social. En el caso de Cananea, sobre todo se levantaron los trabajadores mexicanos ante las mejores condiciones que recibían los trabajadores norteamericanos. O sea que hay un problema de nacionalismo más que un problema de salarios, de low wages, como sería un caso más tradicional. La crisis diplomática también es clarísima, tiene que ver con la guerra hispano-cubana. Estados Unidos rompe su tradición de aislacionismo, se empieza a meter con la historia continental, y de repente Porfirio Díaz se da cuenta que tiene al norte Estados Unidos, bueno, eso ya lo sabía, pero se da cuenta que tiene en el Golfo, ¿sí?, unos países que eran de España y ahora son ya de orientación pro-norteamericana. Lo mismo tiene complicaciones con la frontera sur, con Guatemala. Estados Unidos estaba rodeando a México y esto es lo que genera una crisis diplomática. Y la crisis cultural tiene que ver con la crisis del positivismo, que era la ideología legitimadora del gobierno porfirista. El problema es que estas crisis fueron simultáneas y entonces el gobierno de Díaz no tuvo capacidad para resolverlas, y esto hizo que cayera estrepitosamente en 1910. Yo quiero concluir esta interpretación rapidísima del fin de Porfirio Díaz diciendo que realmente Porfirio Díaz, se habló de él, 30 años de liberalismo económico, no liberalismo político. Yo lo quisiera plantear desde otra perspectiva.
era un gobierno típico del siglo XIX. Él gobierna para un país sociológicamente, lo que los sociólogos llaman un país tradicional, de hacendados y campesinos, un país de caciques. Él es muy hábil para controlar a los diferentes caciques, a los diferentes caudillos. También es un país militarizado y él puede gobernar eso porque él es parte de ese ejército. Desde muy joven, él participa en prácticamente todas las campañas militares de México. Entonces, él es un hombre adecuado para ese país de ese siglo XIX, pero no es un hombre adecuado para el siglo XX. No entiende a las clases medias, no entiende a los trabajadores proletarios, a los trabajadores urbanos, y por lo tanto no entiende sus demandas de democratización. Porfirio Díaz, repito, no era un hombre adecuado, pertinente para el siglo XX y por eso fue derrocado en 1910. En realidad, mayo de 11, pero recuerden, hay que poner las fechas, hay que redondear fechas. Segundo periodo, la Revolución o la década épica, 1910-1920. Realmente la Revolución Mexicana, ¿sí?, en contra de lo que suponen muchas personas, artistas, historiadores a los que les gusta la violencia y cosas por el estilo, comenzó con un movimiento clase mediero, urbano, democrático y pacífico, encabezado por un miembro de la élite económica del noreste de México, y también participan en este movimiento los pocos trabajadores urbanos que había en el país. Asociaciones sindicales, mutualistas, en fin. El rechazo del gobierno de Díaz a dar concesión alguna, ¿sí?, a esta demanda de democratización que hubo en México en 1909-1910. Ya no digamos el no dar concesión, la represión que ejerció el gobierno de Porfirio Díaz a esa demanda de democratización encabezada por clases medias de manera pacífica, al grado de encarcelar a su líder, dio lugar a que estallara la lucha armada. Ahora bien, el paso de movilización política pacífica, clase mediera, urbana, ¿sí?, a lucha armada, popular, campesina, es absolutamente fundamental, porque cuando Madero convoca las armas, las clases medias que lo habían apoyado para sus demandas electorales, antirreeleccionistas, digamos, no lo van a acompañar. Lo que surge es un movimiento popular rural que tenía pocas relaciones incluso con el gobierno, con el movimiento de Madero. Es cuando surgen Orozco, sobre todo Orozco, Villa, Zapata, es cuando surgen también sus demandas. ¿Y cuáles son sus demandas? En el caso de Zapata, las de Orozco y Villa son distintas, es la devolución de sus tierras, ¿sí?, y también es el respeto a los gobiernos locales, a los gobiernos tradicionales, a los gobiernos de usos y costumbres, en contra de los representantes políticos del Estado central moderno, esto es del porfiriato, que se caracterizaban o que se llamaban jefes políticos. Las demandas de Pascual Orozco no son necesariamente tierras. Ellos lo que querían eran mejores condiciones salariales para los trabajadores. ¿Por qué no requerían tierras Villa y Orozco? Porque lo que había en el norte de México, sobre todo, era oferta de tierras. Había muy poca población y había muchísima tierra, así que Villa y Orozco requerían otras cosas. Bueno, cae Porfirio Díaz, llega Madero. La presidencia de Madero es muy débil, es muy breve, y en buena medida podemos decir que esto se debió a que Madero no pudo construir un aparato gubernamental alternativo al que derrocó. O sea, derrocó a Porfirio Díaz, fue muy hábil en derrocar a Porfirio Díaz. Lo hizo con un solo movimiento electoral y con una lucha armada de escasos 6 meses. Lo que no pudo hacer Madero fue construir un régimen alternativo, construir un régimen propio, y por eso es que fue derrocado él por el intento o el golpe contrarrevolucionario de Huerta de febrero de 1913, del que se acaba de conmemorar en México 100 años. Ahora bien, no me voy a meter
analizar el gobierno de Huerta, el intento contrarrevolucionario. Esta es otra historia. Lo que sí debo señalar es que el golpe contrarrevolucionario de Huerta dio lugar a la segunda fase de la Revolución Mexicana. La de Madero es la primera, la constitucionalista es la segunda. ¿Quiénes son los que hacen esta segunda etapa? ¿Cuál sería su característica fundamental? Primero que todo, entre la etapa maderista y la etapa carrancista hay enormes cambios. Uno podría suponer que es la simple continuidad entre dos movimientos norteños. No, nada más falso. La etapa constitucionalista es más amplia en muchos sentidos. En términos geográficos, no solamente se reduce a Chihuahua, es Coahuila, es Nuevo León, es Sonora, es Chihuahua, es Zacatecas, es Durango, es Sinaloa, abarca buena parte del norte del país. Es más compleja, más rica socialmente que la lucha del periodo maderista. Participan muchos estratos de la sociedad. Geográficamente ya lo acabo de mencionar. Además es un movimiento cuyas demandas son más radicales que las demandas hechas durante la lucha de Madero, porque eran básicamente políticas entreeleccionistas, aunque luego, claro está, se incorporaron las demandas sociales de los grupos emergentes. ¿Quiénes encabezan la lucha contra Huerta, la segunda etapa de la Revolución Mexicana, la de 1913 y 1914? Bueno, primero que todo, la encabezan aquellos políticos que habían alcanzado el poder con el maderismo, los que habían llegado a las gubernaturas, a las presidencias municipales. Carranza, por ejemplo, es gobernador de Coahuila, Maytorena es gobernador de Sonora, pero Álvaro Obregón es presidente municipal de un pequeño pueblo de Sonora que se llama Guatabampo. Ellos lo que no quieren es perder el poder que finalmente habían conseguido con enormes esfuerzos, porque habían sido rechazados, marginados del poder durante los 30 años del Porfiriato. Ahora, finalmente habían alcanzado esas posiciones y claro está que no estaban dispuestos a entregar. Hay un ejemplo emblemático. Manuel Diegues. Manuel Diegues había sido el líder de los huelguistas de Cananea en 1906. Con la llegada del maderismo había sido liberado de la prisión en la que había sido puesto y había llegado a la presidencia municipal de Cananea. Este es el tipo de personas que se rechazan la llegada de Huerta porque amenaza la restauración del antiguo régimen. Pero estos fueron los líderes. La pregunta sería, ¿quiénes fueron las bases de esta segunda fase de la Revolución Mexicana, de esta lucha constitucionalista contra Huerta, en las que destacan sobre todo los ejércitos de Villa y Zapata? Es muy sencillo. Lo que Villa y Zapata querían era que continuar el proceso de reformas que se había iniciado con el triunfo de Madero, aunque eran reformas tibias, moderadas, y segundo, se negaban a que regresara el régimen porfiriano, ese régimen caracterizado por la suma, por el binomio oligarquía y ejército federal. Ahora bien, a diferencia de 1910, 1911, en la lucha contra Porfirio Díaz, la lucha encabezada por Madero, en 1913 y 1914, los ejércitos populares que participan en la revolución, los de Villa y Zapata, tienen más protagonismo, tienen papeles más importantes, incluso van a competir por el liderazgo de ese movimiento hacia 1914 y sobre todo hacia 1915. Esto para mí es lo más importante. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, luego de luchar juntos en contra de Victoriano Huerta, Carranza, Obregón, pero también Villa y Zapata, ¿sí? El sector popular de ese ejército desafió al liderazgo clase mediero, vamos a llamarle así, al liderazgo político, el de las autoridades, Carranza, gobernador, Obregón, presidente municipal. De hecho, el sector popular conforma una alternativa que se va a llamar la Convención. Aquí yo quisiera señalar una cosa. Cuando estalla esta etapa de la revolución, cuando estalla la violencia de esta etapa de la revolución, que es la tercera fase, maderismo la primera, constitucionalismo la segunda, guerra de facciones o guerra de la Convención la tercera, 1915. Los analistas internacionales empezaron a señalar
que es que los mexicanos eran incapaces, estaban imposibilitados, incapacitados para vivir en paz. Llegaron a decir también que es que los mexicanos siempre estábamos sedientos de sangre, una interpretación así medio vampiresca de la historia que es absolutamente ridícula. En realidad esto sucede en prácticamente todas las revoluciones del mundo, en la soviética, en la china, en la cubana. Después, las revoluciones son alianzas multiclasistas en contra de un antiguo régimen. Eso es lo que las caracteriza, alianzas multiclasistas. Una vez vencido el antiguo régimen, en prácticamente todos los procesos revolucionarios hay competencias entre los revolucionarios vencedores por imponer su propio proyecto histórico de desarrollo. Esto sucede en todas, sucedió en la Revolución Francesa, sucedió en la Revolución Rusa, en fin. Entonces, hay esta competencia entre el sector político, el sector clase mediero de la Revolución Mexicana, Carranza, Obregón, Pablo González y demás, contra el sector popular. El primer pronóstico era que iban a ganar los del sector popular. ¿Por qué? Porque Villa tenía la mayor maquinaria militar de la Revolución Mexicana, era el vencedor de Zacatecas, y porque los zapatistas eran un misterio que generaba mucho temor entre los habitantes de la Ciudad de México, entre la prensa del país. Se decía que contaban con 60,000 hombres en armas. La pregunta que yo hago es, si tenían 60,000 hombres en armas, ¿por qué no tomaron ellos primero Ciudad de México antes que los constitucionalistas? No había tales 60,000 hombres en armas, pero en fin, había la versión de que iban a triunfar aliados, juntos, Villa y Zapata, sobre Carranza y Obregón. El resultado fue diametralmente distinto meses después, para agosto de 1915, pero ya clarísimamente para octubre de ese año habían sido vencidos los sectores populares. ¿Cuáles son las razones por las que fueron vencidos? Muchas, pero déjenme reflexionar sobre algunas. Me interrumpen cuando quieran, porque si, no estamos obligados a concluir con todo el siglo XX. Si llegamos a cierto año, ahí le paramos y empezamos con las preguntas. Razones políticas. Mientras que en el lado constitucionalista hubo un líder, Carranza, claro, con problemas, con dificultades, pero un solo líder. En cambio, en el otro bando hubo, por ejemplo, en 6 meses de gobierno de la Convención, hubo 3 presidentes, ¿sí? Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza, Francisco Lagos Cházaro. Pero además esos 3 presidentes no eran los hombres fuertes, los verdaderos hombres fuertes de la Convención eran Villa y Zapata, y el destino de esos gobiernos pues dependía de la posición política y de la posición militar que tuvieran en ese momento Villa y Zapata. Razones militares, ¿sí? Mientras que en el bando constitucionalista las alianzas pues pudieron mantenerse, Obregón y Pablo González, en el lado convencionista, en el lado popular, Villa y Zapata firmaron una alianza, el llamado Tratado de Xochimilco, Pacto de Xochimilco, principios de diciembre de 1914, pero nunca lo cumplieron. Esto es, Villa le habría de entregar armas y pertrechos a Zapata y Zapata habría de colaborar militarmente con los villistas, sobre todo amagando a los carrancistas, no tanto en Veracruz, pero más bien en Puebla. Bueno, esto nunca tuvo lugar. Otra razón que explica el triunfo del constitucionalismo, esto es de Carranza y Obregón, es que Carranza calendarizó su lucha y dijo, bueno, yo tengo 2 enemigos, Villa y Zapata, ¿cuál es el más amenazador? ¿Cuál es el verdadero peligro en términos militares? Villa, con él me concentro. Zapata no va a salir a luchar, Zapata se va a concentrar en hacer la reforma agraria dentro de Morelos. Entonces Carranza decidió no gastar un solo cartucho en la campaña de Morelos, en la campaña de Zapata, y concentrarse en Villa. Otra razón que explica, razón militar, estamos hablando de las causas militares, que explica el triunfo de los constitucionalistas, fue el uso de las trincheras. Villa hasta ese momento había sido muy exitoso porque en el norte de México, en las planicies del norte de México, terreno seco, ¿sí?, las cargas de caballería eran muy efectivas. En cambio, llega a las campañas del Bajío o a las zonas petroleras del Ébano y los constitucionalistas aprovechan los canales de riego para convertirlos en trincheras. Terreno fangoso
y ahí se acaba la caballería villista. Además, hay otro elemento que es militar, pero también nos va a meter en las causas económicas: el encarecimiento de las armas y municiones para el ejército villista. Fíjense ustedes, la lucha contra Huerta terminó en julio-agosto de 14. La guerra entre los convencionistas y los constitucionalistas se inicia pocos meses después, diciembre de 14. La pregunta es, ¿qué pasó en agosto de 14 en el mundo? ¿Qué acontecimiento importante hay en la Primera Guerra Mundial? ¿Cierto? Bueno, la Primera Guerra Mundial hace que Estados Unidos comprometa toda su producción bélica para los ejércitos de Inglaterra y Francia, lo cual hace que se dejen de vender armas a los ejércitos revolucionarios mexicanos. Carranza, que llegó primero a Ciudad de México, no Villa, pues pudo de una u otra manera aprovechar los talleres fabriles mexicanos que habían hecho Porfirio Díaz y que habían mejorado mucho Victoriano Huerta por razones obvias. En cambio, a Pancho Villa solo le quedó el mercado negro de las armas y municiones norteamericanas. Armas usadas, municiones que por ahí se filtraban, que no llegaban al frente europeo, obviamente mucho más caras. Esto ya nos ayuda a entender por qué económicamente los convencionistas fracasaron. La otra razón es que los convencionistas toman Ciudad de México. Villa y Zapata toman Ciudad de México. ¿Sí? Se van a quedar ahí desde diciembre de 14 hasta agosto de 1915. Es una ciudad muy cara. Hay que mantener a una población, la población más grande, la concentración demográfica más grande del país, en un momento en que no hay producción agrícola. ¿Por qué? Por la revolución. Entonces había que hacer enormes esfuerzos comerciales para alimentar esa población. Había que combatir problemas de inseguridad, había que combatir problemas de higiene. Son años, son meses incluso de epidemias. Todo eso es lo que tienen que enfrentar los villistas y zapatistas. En cambio, los carrancistas se van a Veracruz. ¿Sí? Pero Veracruz fue, después de las fronteras, de los puntos fronterizos con Estados Unidos, es el lugar comercial por excelencia de México, ¿no? Lo acerca al petróleo, y el petróleo se convierte en una commodity muy importante para la Primera Guerra Mundial. Y de Veracruz puede incluso, por barco, llegar a Yucatán, y en Yucatán controla el Enequén. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y de qué sirve el Enequén? Bueno, el Enequén servía para lo que sigue. Los productos agrícolas se tienen para transportarse, venderse, movilizarse, se tienen que poner en costales o amarrarse, ¿sí? Por la Primera Guerra Mundial, el Enequén africano estaba cancelado. Entonces, algo tenía que hacer costales o hacer amarres para la producción agrícola que iban a enviarse de Estados Unidos a los ejércitos europeos. Y este fue el Enequén mexicano, entonces se convirtió en un producto muy rentable para los constitucionalistas. Por último, Villa había financiado su ejército desde 1911, pero sobre todo 1913 y 14, expropiando, tiene una visión radical de la revolución, expropiando los productos de las haciendas de la oligarquía norteña y vendiéndola a Estados Unidos o cambiándola por armas, por municiones. Para 1915 los productos de las haciendas de la burguesía norteña, la burguesía de Chihuahua, estaban consumidos. Entonces Villa se ve sin recursos en el momento en que le aumenta el precio de las armas y municiones. Y los zapatistas, repito, recuerden, Carranza deja que los zapatistas se vayan a Morelos, no los combate, hacen la reforma agraria, pero hacen una reforma agraria con una lógica agrarista, pero no con una lógica de ejército militar. Devuelven las tierras a los pueblos, en lugar de administrar las haciendas como ejército. Entonces no tiene recursos, ¿sí? Esto explica la debilidad económica. Yo entiendo la justicia histórica de devolver las tierras, pero no es una lógica que ayude al financiamiento de un ejército en un momento de guerra armada. Por último, hay una razón que también explica el triunfo de los constitucionalistas, que son las razones que yo llamo sociogeográficas. Finalmente, los ejércitos de Villa son ejércitos regionalistas,
Uno está en Chihuahua, Durango, parte de Zacatecas. El otro está en Morelos y algunas zonas vecinas, Estado de México, Puebla, algo de Guerrero. Pero son dos ejércitos regionalistas aislados, entre ellos hay cientos de kilómetros de distancia. Pero hay algo más, son ejércitos con una mentalidad monoclasista. Nunca hicieron alianzas con otros sectores sociales, con los rancheros, con los trabajadores urbanos, ya ni qué decir, con las clases medias. En cambio, los constitucionalistas tienen una vocación nacional, por eso pueden irse a Yucatán, y tienen una vocación pluriclasista. Establecen alianza con los campesinos, establecen alianza con los obreros, obviamente con las clases medias, y esto explica entonces el triunfo de la facción constitucionalista. En el fondo, ¿por qué triunfó? Porque era la única facción en la revolución que tenía un proyecto nacional, nacional en el sentido geográfico y en el sentido social. Su proyecto, pues, se ejemplifica, se explicita en la Constitución de 17. No voy a hacer aquí un análisis de la Constitución de 17, no soy abogado constitucionalista. No es una constitución radical, socialista, pero es una constitución que ya tiene varias reformas importantes. Voy a mencionar dos. Incluía reforma agraria. Entonces, esto atrae, impide que el zapatismo crezca, impide que el zapatismo se convierta en un movimiento endémico, impide que el zapatismo se convierta en un movimiento con una bandera nacional. Y por otro lado, también incluía banderas nacionalistas, con lo cual le quita la legitimidad al ejército villista que en ese entonces está peleando con la expedición punitiva. El mes que sale la punitiva de México es febrero de 17, cuando se está promulgando esa Constitución. Ahora bien, la fecha que yo considero clave para hablar del fin de la Revolución Mexicana no es la promulgación de la Constitución, es 1920. ¿Y por qué digo 1920? Porque en ese año hubo un movimiento de importancia aparentemente menor, que se llama la Revuelta de Agua Prieta, que fue la revuelta por la cual Obregón, Calles, de la Huerta y demás jefes sonorenses desplazan a Carranza. Una revuelta sin batallas, con un plan poco conocido, pero a mi modo de ver muy importante, porque fue la revuelta que dio lugar a que la clase media llegara al poder, pero una clase media revolucionaria, no radical, nueva, sin vínculos con el antiguo régimen, que desplaza a Carranza, que sí tenía vínculos con el antiguo régimen. Era una continuidad, digamos, una sobrevivencia del antiguo régimen. Y algo muy importante es que en 1920, cuando llegan Obregón y Calles al poder, integran a los sectores populares, los hacen parte del Estado mexicano. A los zapatistas los incorporan, les crean la División del Sur, con los villistas hay una negociación, incluso convierten a Villa en un hombre de paz en la hacienda de Canutillo. A diferencia de Carranza, que había enfrentado militarmente a los villistas zapatistas hasta el último día de su gobierno, los sonorenses los incorporan, dándoles algunas concesiones. No quiere decir que los villistas y los zapatistas se vayan a convertir en el grupo triunfador de la Revolución Mexicana, no, pero se les dan ciertas concesiones a cambio de que se pacifiquen y se integren al Estado mexicano. Concluyo entonces con la Revolución Mexicana diciendo esto. La Revolución Mexicana no fue nunca una revolución radical. Si ustedes se fijan, los liderazgos de la Revolución Mexicana son liderazgos de élite. Madero era miembro de una de las familias más ricas del país, una de las familias más ricas del noreste del país. No voy a decir que es como si México hoy tuviera una revolución encabezada por Slim. No, no es el caso. Pero sí era una persona vinculada a la oligarquía del norte de México. Y la segunda etapa de la revolución la encabeza un gobernador, que es Carranza. Sí hubo un contenido popular muy claro, Villa, Zapata y demás, pero siempre estuvieron, salvo algunos meses de 1915, siempre estuvieron subordinados al liderazgo clase mediero o incluso al liderazgo de élite de la primera etapa de la revolución. Segunda conclusión.
es una paradoja. La Revolución Mexicana tiene un contenido nacionalista evidente. Y a pesar de eso, Estados Unidos, en términos de inversiones, proporcionalmente hablando, es más fuerte en 1920 que en 1910. Salió fortalecido Estados Unidos, ¿sí?, de la Revolución Mexicana. Aparentemente paradójica, la explicación es muy sencilla. Durante esos años se dio la Primera Guerra Mundial y los países europeos, ganadores y perdedores, esto es Inglaterra, Francia o Alemania, salieron terriblemente golpeados de ese proceso y por lo tanto perdieron buena parte de su influencia en México, lo que fue aprovechado para Estados Unidos para, repito, salir fortalecido a pesar del discurso nacionalista de la Revolución Mexicana. Habiendo visto entonces revolución, podemos pasar a la tercera etapa, o etapa de cambios, etapa proteica. No sé cómo andemos de tiempo, Mauricio, si seguimos un rato. Bueno, seguimos un ratito más. Seguimos 10 un minutos rato. más. 10. ¿Está bien? 10 minutos más y entramos en preguntas y comentarios. Respuestas. Perfecto. Cambios. Esta etapa que llamamos etapa de la reconstrucción revolucionaria, o que yo he llamado etapa proteica. Quisiera llegar al 70, porque el 70 creo que es una década, usted decía que era, ahí termina otro periodo, pero bueno. Llegamos a 70. Ahí. A lo mejor en las preguntas va a salir algo más contemporáneo, aunque les anuncio, yo soy historiador, no politólogo, entonces mi versión del presente es como la suya, producto de lector de periódicos y de nada más. La etapa entonces de la reconstrucción o de la etapa proteica, la etapa de los cambios, yo la llevo de 1920 a 1940, pero es clarísimo que ahí hay dos subetapas, ¿sí? No quise dividir más el periodo de la historia de México porque entre cardenismo y el periodo previo hay algunas relaciones y porque es muy difícil explicar que un proceso tan importante como el cardenismo haya sido tan breve en la historia de México, tan efímero. Es una de las paradojas de nuestra historia. El cardenismo tan importante fue un proceso que no dejó secuelas. Dejó un legado moral, pero no dejó secuelas gubernamentales. De hecho, el modelo cardenista, más que continuado por diferentes gobiernos, ha sido retomado por la oposición, lo cual nos habla de que no hay continuidad alguna. Bueno, entonces, esta etapa yo la divido entre el periodo sonorense, de 1920 a 34, 35, y luego el periodo cardenista, 35, 40. ¿Por qué digo 35? Bueno, porque tomó el poder en diciembre de 34, entonces hay que, repito, redondear fechas. La primera subetapa, la etapa sonorense, incluyó los gobiernos de la Huerta, muy importante, que fueron unos pocos meses, de Obregón, de Calles, y lo que nosotros llamamos el maximato en relación al jefe máximo, que era Plutarco Elías Calles. Lo primero que quiero destacar es que no puede verse, o sea, cada etapa de la que yo he hablado y de las que podría seguir hablando, tienen a su vez subetapas, ¿sí? Y estas subetapas no son simples continuidades. En el caso del periodo sonorense, cada uno de estos momentos de la Huerta, Obregón, Calles, Portes Gil tuvo sus particularidades, Ortiz Rubio, claro que las tuvo. Abelardo Rodríguez es una persona poco conocida, es un periodo poco conocido, tan importante como que yo lo veo como el antecedente directo del cardenismo. No podemos, el cardenismo comienza con Abelardo Rodríguez, así de sencillo. Por eso es importante, pero sería cosa de ir analizando uno por uno. Entonces, cada uno de estos tiene sus continuidades, sus contextos, sus propuestas, en fin, y no deben ser vistas como una misma etapa encabezada por diferentes personas, ¿no? ¿Cuáles serían las características de estas etapas? Y no voy a estar refiriéndome a cada uno de estos presidentes para obviar el problema del tiempo, ¿no? Primero que todo, el periodo anterior le llamé la década violenta, ¿no? La década épica. Ahora, la violencia endémica, la violencia generalizada, la violencia permanente ha desaparecido, ¿sí? No quiere decir que ya México estuviera en paz completamente, pero en buena medida sí ya ha desaparecido esta violencia generalizada. Entonces, se puede iniciar la reconstrucción económica. Se puede iniciar la reconstrucción de los medios de comunicación, ferrocarriles, telégrafos, teléfonos. Terminó la Primera Guerra Mundial,
finales de 18, digamos 19, entonces puede reactivarse el comercio con Estados Unidos, además del comercio interno en México, por la nueva situación de paz. Ya puedes transitar por el país sin mayor riesgo, ya puedes enviar productos de una región a otra sin peligro de que de que los pierdas. Al haber paz, la mano de obra que estaba en los diferentes ejércitos regresa al sector productivo. O sea, hay muchas razones que nos explican que el establecimiento de la paz ayuda a la recuperación económica. Algo muy importante, el gobierno deja de gastar en la pacificación, deja de gastar en el ejército. Se calcula que en el presupuesto bélico para 1920 el país gastaba 60% de su presupuesto en el sector militar. Con esas cantidades no se podía reconstruir el país. Bueno, entonces, una vez que desaparece esto, pues ya México puede empezar a diversificar los gastos gubernamentales. De hecho, crea el Banco de México en 1925. Ahora decía yo, y esto tiene que ver con el PRI, ya nos estamos acercando a 29. Desapareció la violencia revolucionaria entre clases sociales, ¿sí? Entre diferentes facciones, por ejemplo, de gobierno y oposicionistas, Huerta contra sus opositores. Lo que sí tuvimos durante todo ese decenio fue violencia con motivos electorales. Pero es muy importante, no fueron movimientos después de las elecciones en contra de unos resultados viciados, ¿no? En 1920 hubo una rebelión, la ya mencionada revuelta de Agua Prieta, antes de las elecciones, cuando se decidió quién iba a ser el candidato oficial. En 1923-24, bueno, diciembre de 23, antes de las elecciones que iban a ser a mediados de 24, estalla otra rebelión. No en contra de los resultados, sino en contra de quién había sido designado el sucesor de Obregón, a quién había elegido Obregón como sucesor. Y en 1927-28, los tres aspirantes a la presidencia, los tres mueren de manera violenta. Arnulfo R. Gómez, Francisco Serrano y Álvaro Obregón. Entonces, ahí lo que está pasando es que al interior del grupo revolucionario, ¿sí?, se están autoaniquilando por la designación de las candidaturas. Entonces, para resolver ese problema, se crea un partido político que administre la asignación de los puestos de elección popular. Un partido que unifique a todos los revolucionarios y que imponga las reglas de la sucesión política, las reglas de la asignación de puestos de elección popular. Así nace el PNR en 1929, el llamado abuelito del PRI, nombre que no soporto porque son tres condiciones distintas. Bueno, el PNR en 1929 nace como un partido desde el poder, ¿sí?, para los revolucionarios, para el grupo revolucionario, y simplemente para imponer disciplina a ese grupo y resolver ordenadamente las sucesiones, para que no se autoaniquile el grupo de revolucionarios en cada sucesión. Bueno, esta es la naturaleza que ha marcado la historia del PRI. No es un partido que nació para dar condiciones más democráticas a la lucha política. No fue un partido que naciera para combatir el autoritarismo de determinado gobierno. Fue un partido que nació para administrar el poder. Y esto ha sido, no podemos decir, los historiadores no podemos decir que así será su naturaleza, pero al menos hasta hoy esta ha sido su característica. Otra forma de violencia que hubo en los 20 fueron ciertas resistencias regionales a la consolidación del nuevo Estado. De hecho, las había habido desde finales de los 10, en Yucatán, en Chiapas, en Oaxaca, pero para los 20 la más importante es la rebelión cristera. Se insurrecciona buena parte del centro occidente del país, 26, 29, se calcula, hay quienes dan una cifra de 70,000 muertos. Jan Meyer, el historiador de esa rebelión, dice que llegan a 120, me parece exagerado, pero en fin.
Es una rebelión muy importante que, repito, está manifestando la oposición regional a esta... En el Bajío y la zona de Central, ¿no? En la zona de Querétaro para allá, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, dura de 1926 a mediados de 29, y repito, fue un movimiento en contra del Estado laico, del Estado intervencionista, del Estado, como ellos decían, el Estado pocho, el Estado norteño, un Estado en contra de la tradición histórica mexicana, que es católica. Para no salirme de esos años, en 1928 estamos en pleno movimiento cristero. Álvaro Obregón es asesinado, fue uno de los 3 aspirantes al poder, asesinado por un católico exaltado. Para resolver su ausencia de poder se crea el PNR y se crea el Maximato. Pocos meses después se da la crisis de 1929, la crisis económica de 1929, con resultados brutales en México. ¿A qué me estoy refiriendo? El partido político, el único partido que había en México, se concentraba en organizar a grupos políticos, a grupos de revolucionarios en su relación con la asignación de los puestos políticos, ¿sí? Pero no era un partido que incluyera a obreros y campesinos, los había dejado a un lado. ¿Por qué? Porque no eran prioridad en ese momento. La prioridad era resolver los problemas de violencia de cada sucesión presidencial. Entonces, estalla la crisis de 1929 y México enfrenta 2 problemas muy serios. Uno, no tiene un presidente con toda la legitimidad. ¿Por qué? Porque Obregón había sido asesinado en 28 y entramos en un proceso de presidentes débiles que deben cubrir el periodo para el cual había sido electo Obregón. Y segundo, las clases sociales populares no están estructuradas en partido político alguno. Ese es como México enfrenta los años de 1929 a 1930 con enorme inestabilidad. Tuvimos 3 presidentes en 6 años, Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, y lo que era muy claro, y es algo que no entendió Calles, sorprendente porque era un hombre tan inteligente en materia política, es que el país no podía vivir en un maximato permanente, eterno. Era una fórmula temporal, era una fórmula que simplemente tenía que responder al vacío de poder generado por el asesinato de Obregón. Pero un país no puede vivir en esas formas de institucionalidad política o de falta de institucionalidad política, de falta de legitimidad y de legalidad plena. Entonces, ese modelo tenía que terminar, y quien lo termina es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas llega como parte del maximato. El primer año de Lázaro Cárdenas es parte del maximato. El primer gabinete de Cárdenas es un gabinete puesto por Plutarco Elías Calles, pero rompe en 1935, principios de 36, y establece ya un nuevo periodo presidencial, una nueva etapa histórica que considero yo es la segunda etapa o la subetapa de este periodo de la reconstrucción. Es el momento más radical de la Revolución Mexicana y se va a caracterizar por lo que sigue. Ya dije algo, fueron nada más 5 años, incluso menos. Para 39 ya empieza el propio Cárdenas a moderarse, no tuvo continuidad. Aquí lo importante es, el periodo de Cárdenas se va a caracterizar por lo que sigue. Los sectores populares en este movimiento radicalizado, por la crisis de 29, establecen un pacto con el gobierno. Se dan cuenta que para hacer reformas necesitan el apoyo gubernamental, necesitan a Cárdenas presidente. No pueden establecer reformas con un presidente en contra, como había sido el modelo del maximato, el modelo de Calles. Y por otro lado, entonces el gobierno de Cárdenas está dispuesto a hacer concesiones a cambio de que los obreros y campesinos se estructuren en organizaciones nacionales vinculadas al aparato gubernamental. Esto es, concesiones sociales a cambio de
alianza con el gobierno, a cambio de vinculación con el Estado. Se los voy a poner muy sencillo. Reforma agraria y apoyo al sindicalismo a cambio de, se crea la CTM en 36, organiza a todos los trabajadores al proletariado mexicano, y la CNC en 38. Con estas dos organizaciones, CTM y CNC, va a cambiar al PNR y lo va a convertir en PRM, lo que llaman el padre del PRI, para la continuidad. Aquí hay un cambio brutal. El PNR era un partido de jefes políticos, de políticos profesionales, ¿sí?, para arreglar los problemas de la sociedad, para autodisciplinarse. El Partido de la Revolución Mexicana de 38, de Cárdenas, es un partido de sectores populares. Es un partido de obreros, campesinos, tiene 4 sectores, militares y burócratas. No habla de clases medias, dice burócratas. Esto es un partido de una vocación estatista, gubernamental. Son estructuras corporativistas, son organizaciones nacionales, son organizaciones estatistas, verticales, de filiación obligatoria. Durante este gobierno, quisiera yo detenerme en esto un momentito. Hay que destacar que el corporativismo no es nada más un fenómeno mexicano y un fenómeno cardenista, es un modelo político prácticamente universal. Son años de corporativismo en el mundo entero, Italia, Unión Soviética, Alemania y demás. Incluso en Estados Unidos estamos viendo durante esos años, sí, un enorme estatismo. Bueno, son los años de Cárdenas, los años de la expropiación petrolera. Por cierto, aquí vamos a ver la capacidad política de Cárdenas. El mensaje de Cárdenas es: estoy en contra de las compañías petroleras, pero no soy enemigo de Estados Unidos. De hecho, soy aliado de Estados Unidos en el conflicto internacional. Les voy a dar el ejemplo perfecto. El 18 de marzo es la expropiación petrolera. El 19 de marzo, al día siguiente, ¿sí?, el representante de Cárdenas en la Sociedad de las Naciones, Isidro Fabela, es el único país que condena el Anschluss. Esto es la anexión de Austria a Alemania. ¿Cómo es que un país que está expropiando el petróleo tiene cabeza para pensar en lo que está sucediendo en Viena? El mensaje es muy claro: somos enemigos de las compañías, no somos enemigos de Estados Unidos, ¿sí? Somos aliadófilos, somos enemigos del nacionalsocialismo, y por eso la Segunda Guerra Mundial permitió el arreglo entre México y Estados Unidos y entre México e Inglaterra. Concluyo, etapa de la institucionalización, 1940 a los 70s. La radicalización del modelo cardenista había generado algunas escisiones al interior de la sociedad mexicana. Por ejemplo, se crea el PAN en 39, hubo algunas expresiones de oposición al interior del ejército, la rebelión de Zedillo, la candidatura independiente de Almazán, se crea el sinarquismo. Hay un nuevo contexto internacional. Para 40 ya ha iniciado la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos no quiere tener al sur de la frontera un fenómeno político, digamos, difícil o un laboratorio radical. Entonces se llega a un acuerdo, Estados Unidos-México, pero también al interior del país se inician los gobiernos más moderados. Gracias a la Segunda Guerra Mundial el país puede crecer económicamente, son la sustitución de importaciones. Estados Unidos hace una industria bélica y entonces esto obliga a que muchos sectores de la industria pasen a un segundo plano y México entonces pueda desarrollarse industria sustituyendo esas importaciones. Entonces ahí es el momento del inicio del desarrollismo. Ahí El es, Estado desarrollista ahí es. comprometido con, Así es. con el proteccionismo, la industria. Sustitución de importaciones, crecimiento económico. Claro, tiene también sus partes negativas. Un país que no tiene partidos de oposición, un país que no tiene poder legislativo y poder judicial autónomos, un país que no tiene prensa crítica independiente, cuando hay crecimiento económico, lo que genera es corrupción. Y estos son los años en que inicia así de manera desmedida la corrupción
en México. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, entonces México protege a esas empresas que están emergiendo y se llama el proteccionismo. Además, hay un movimiento obrero muy disciplinado, corporativo, liderazgos que llamamos en México liderazgos charros. La industrialización atrajo a los campesinos para las ciudades. Esto empobrece el campo, pero también genera el crecimiento acelerado del Distrito Federal. También por la Segunda Guerra Mundial se inicia un proceso fuerte de migración de trabajadores mexicanos al campo norteamericano, aquí. Todavía yo recuerdo cuando era niño las largas colas cuando el trabajo migratorio estaba autorizado, ¿no? ¿Por qué? Porque los norteamericanos se habían ido a luchar a los campos europeos o se habían metido al sector industrial y tenían que producir alimentos, no solamente para Estados Unidos, sino para alimentar a Inglaterra, a Francia y demás países. Eso se hizo con trabajadores mexicanos. Bueno, la pregunta básica aquí es, ¿cómo los trabajadores mexicanos aceptaron el fin del radicalismo cardenista? ¿Sí? Bueno, en buena medida por la estructura corporativa de las organizaciones obreras, por la corrupción, por el control corporativo de los líderes, pero también por una amplia política social del Estado mexicano. La vocación revolucionaria del Estado mexicano a partir de 40 ya no se ve en medidas expropiatorias como el petróleo, ya no se ve en reforma agraria, ya no se ve en apoyo a movimientos huelguísticos, se va a reducir a dos cosas, a una política cultural revolucionaria, el muralismo y demás, la cultura revolucionaria, y por otro lado a una política social, asistencial, que se identifica con la revolución. Todos estos años son años de estabilidad política, pero no de democracia, ¿sí? No había partidos de oposición, empiezan a nacer en esos años. El PAN en 39, el Partido Popular en 48. Ahora bien, ¿cómo es que termina este proceso? Y con esto llegamos a los 1970, que inicia otra etapa. Yo diría, la política proteccionista para proteger, cuidar a las empresas que habían nacido con la sustitución de importaciones, hizo un sistema económico muy ineficiente, ¿sí? Y México entró en crisis económica a partir de 1970. Y lo otro, no había posibilidad, sí, de que México siguiera creciendo si el crecimiento demográfico era superior al crecimiento económico. Entonces, estas son para mí las razones que explican, y sobre todo una más, el crecimiento económico, y con esta concluyo, el crecimiento económico de los 40, 50, 60 había generado una clase media. Y esta clase media empezó a reclamar derechos políticos que estallan con el movimiento médico, con el movimiento magisterial de Otón Salazar y finalmente con el movimiento estudiantil de 1968. A partir de ese momento, el país entra en una etapa que vamos a llamar la etapa de crisis de 1970 en adelante, pero con esto concluyo la sesión de hoy. Gracias. Gracias a usted.